diversificar y subir en un tiempo más una parrilla mucho más nutrida de distintos temas. Ya. Ahora pregunta, ¿cómo hacemos las preguntas? ¿Las hacemos entre medio? ¿Las hacemos al final? ¿Dejamos que las guarden y las preguntan al final? ¿Cómo lo hacemos? La verdad es que a mí me interesa que ellos vayan preguntando de inmediato. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y presentarles esta charla educativa entonces que se llama Descubriendo Dinosaurios. Mira qué lindo. ¿Y quién pensaría que hasta el año 2011, por lo menos, no hace mucho tiempo atrás, para una ciencia tan espectacular y tan impresionante como la paleontología, nosotros podríamos haber dicho que en Chile quizás no existían dinosaurios? Pero a lo largo de las distintas investigaciones y de gente que se ha ido especializando en el rubro, en este caso un trabajador de acá del Museo Nacional de Historia Natural llamado David Rubira Rogers, que ya lo mencionó la profesora, este conocimiento se ha ido nutriendo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo, por ejemplo, las distintas experiencias, por ejemplo, de un niño pueden ser tan importantes para un país entero en este caso, que David se llegó a convertir en un paleontólogo reconocido hoy día por haber descrito desde los primeros dinosaurios hasta hoy día. ¿Sí? Entonces, esta charla la titulamos Descubriendo dinosaurios, porque también vamos a ver que estos animales están relacionados con fauna que no es solamente la anterior, sino que hay representantes vivos, ¿sí?, de cada uno de estos grupos, que lo vamos a ver a continuación. La idea es cerrar entonces con esta identificación a algunos representantes del grupo de dinosaurios en Chile y comprender justamente la relevancia que tiene la ornitología moderna. ¿Alguien sabe cuál es la ornitología? Porque estamos hablando de paleontología. ¿Saben qué es lo que es la ornitología? ¿O no? No, Con los ornitorrincos. ni idea. Bueno, va por ahí. Ornitología es el O con la estudio de las hormiga, no sé. aves. Es el estudio de las aves. O sea, tiene mucho que ver. Ahora uno dirá, una ave no tiene nada que ver con un dinosaurio, pero ya vamos a hilar un poco de características mientras vamos avanzando. Lo primero que tenemos que comprender para poder incluirnos, avanzar hacia lo que es el conocimiento de la paleontología, que es el estudio de los fósiles, es saber qué es lo que es un fósil. Y un fósil puede ser cualquier rastro de organismo o puede ser una pisada incluso, directo o indirecto, de algún animal extinto. Cuando hablamos de fósiles no solamente hablamos de dinosaurios, que es lo que vamos a hablar hoy día, pero también en Chile, por ejemplo, hace no mucho tiempo atrás, antes del Aracay, se encontró un pequeño mamífero acá en Chile. Concreciones muy pequeñas de animales también se han podido encontrar, no solamente animales gigantes. Y una ciencia que está, una herramienta que está incluida dentro de la paleontología también para estudiar las edades de cada uno de estos elementos que se van encontrando. No es como dicen vulgarmente el carbono 14, que es una técnica que hasta el momento nos sirve solamente para datar hasta 50.000 años desde el presente. Pero se estiman en base a este sistema que estamos presentando acá, la estratigrafía, que a nosotros nos permite de alguna manera conocer, dependiendo de los estratos en los cuales se van formando las rocas. Imagínense que yo tengo aquí en mi habitación, no la limpio nunca. Entonces pasan millones y millones de años y ¿qué es lo que se va acumulando por encima? Se va acumulando polvo. Y ese polvo va atrapando diversos objetos. Ahora, yo esas distintas capas puedo hacer esa relación, estandarizarla, medirla a lo largo del tiempo y dándome cuenta que los organismos más antiguos van a encontrarse más abajo y los organismos más nuevitos o más del entorno presente van a encontrarse más arriba. ¿Sí? Esto yo lo puedo estandarizar a distintas eras y periodos, como por ejemplo los que estamos viendo a continuación, el periodo paleozoico, el periodo mesozoico y el cenozoico. Cada uno de ellos tiene distintos periodos, las eras poseen periodos. El grupo o las edades que vamos a estar viendo a continuación, porque nos interesan los dinosaurios, es específicamente la era mesozoica, y estos tres periodos que nos encontramos acá, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico.
avanza más o menos hace 250 millones atrás hasta los 65, 66 millones de años atrás. Eso no quiere decir que en este periodo no vamos a encontrar otro tipo de fauna. No es solamente los dinosaurios existían. Se han encontrado fósiles de aves, se han encontrado fósiles de mamíferos. Obviamente que hasta aquí no existen humanos, ¿sí? Los humanos aparecen mucho tiempo después, hace próximo 2 a 4 millones de años, partiendo de la rama homínida, ¿sí? Pero esto es muy importante para poder conocer qué animales vivieron en distintos periodos. Y esto puede ser extrapolado a una tabla cronoestratigráfica que se va adecuando todos los años, ¿sí? En las edades y dependiendo de las formaciones. En Chile tenemos muchas formaciones fósiles. Este caballero que está aquí, abajito, que yo lo estoy tapando con alguna cosa, es Charles Lyell. Y Charles Lyell es muy importante tanto para la teoría de Darwin como para la creación próximamente, que hasta ese entonces no se conocía, de esta técnica para poder datar los materiales paleontológicos. ¿Sí? La estratigrafía, que es como difícil decirlo, ¿eh? Estratigrafía. ¿Sí? Bueno, vamos a definir entonces qué es lo que es un dinosaurio, porque hasta el 1840 estos animales que se encontraban eran descomunalmente grandes, con creaciones gigantes de animales que hasta el momento no se conocían y se reconstruían de cualquier forma, y se pensaba que eran lagartijas o reptiles, que era lo que se conocía hasta ese momento. Pero no fue hasta 1845 o un poquito después de las teorías de Darwin, en el cual se define el grupo de los dinosaurios, ¿sí? Como una clase taxonómica, digámoslo así. Entonces, dinosaurio proviene de deinos, que significa terrible, y sauros, que significa lagarto. Su nombre compuesto, un lagarto terrible por lo descomunalmente grandes que se habían encontrado en esa época. Hasta el momento, esa visión ya no se conserva, porque si bien han existido dinosaurios muy grandes, también se han encontrado dinosaurios muy pequeños, sobre todo en nuestro país vecino, que se caracteriza por tener los dinosaurios más pequeños, los dinosaurios más grandes, eh, ¿qué más? Los dinosaurios más antiguos también, ¿sí? Bueno, y sin contar otras cosas que dicen ellos, que tienen al Papa, que tienen a distintas cosas. Estamos hablando de Argentina, ¿sí? Y bueno, y Disculpa, en disculpa, todo... una ¿Mm? consulta tengo yo. ¿Y Ya. el argentinosaurio es mucho más antiguo en relación a lo que encontramos en Chile o no? El argentinosaurio es relativamente nuevo igual. Ya, ya. Sí, el argentinosaurio, recordar que es un tipo de titanosaurio, uno de los más grandes que existió en el grupo. Aquí nosotros vamos a extrapolar los representantes de ese grupo acá en Chile, que nos vamos a dar cuenta que se han encontrado animales, si bien de las mismas familias, representantes que son mucho más pequeños. Pero quizá en algún momento nos puede tocar que encontremos algún fósil de algún espécimen más grande, no se sabe. ¿Sí? Ahora, para poder seguir esta idea, hay que hablar de taxonomía, y la taxonomía es la ciencia que me permite a mí ordenar los distintos grupos, porque son hasta la fecha más de 1000 dinosaurios descritos en el país, o sea, en el mundo. Entonces, para poder ordenar esta historia no es solamente decir existen tantos, no, yo los agrupo en familias, yo los agrupo en géneros muchas veces, difícilmente los géneros poseen muchas especies. Pero así hay grupos más grandes que se van desligando y que también podemos hacer esta comparación con organismos como, por ejemplo, los mamíferos de hoy día. ¿Qué tienen de relación con estos animales? Los dinosaurios se clasifican acá, en la clase Saurópsida, ¿sí? Y en la subclase Diápsida, que son animales que poseen el cráneo de esta forma, que poseen dos fenestras o agujeros occipitales o detrás de las fosas oculares. ¿Sí? Aquí están los diápsidos, acá están incluso todos los lagartos que conocemos en la actualidad, incluso las tortugas. ¿Sí? En los anápsidos son uno de los grupos que sufrieron la mayor pérdida de biodiversidad en la época de la extinción pérmico-triásica, que como ustedes saben han habido muchas en el planeta.
Hoy día se habla de una sexta extinción. ¿Nosotros qué estamos haciendo en el planeta? Bueno, y por otro lado, aquí tenemos en un clado distinto los sinápsidos, que son aquellos que poseen una fenestra detrás de las fosas oculares. Y de aquí es donde finalmente evolucionamos nosotros, y evolucionan todos los mamíferos en adelante. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí es donde se separa la historia entre los dinosaurios y nosotros. Aquí. Y estos son los dinosaurios, los que están encerrados en el circulito rojo. Ahora, cuando hablamos de dinosaurios, es fácilmente aplicable que nosotros dividamos a este grupo. La gente tiende a dividirlos en vegetarianos, herbívoros y carnívoros, pero no es tan así el asunto. Se va dividiendo un poco en relación a lo que es la morfología del animal, porque nosotros lo que encontramos básicamente son osamentas, huesos. ¿Sí? Por el lado izquierdo tenemos al grupo de los ornitisquios, que si bien como lo dice su nombre, ornitisquio, hueso o cadera como ave, ¿sí? Aquí vamos a encontrar grupos tales como todos los animales dinosaurios con cuernos, como por ejemplo el Triceratops. De hecho, yo por acá tengo algunos. Aquí hay un estegosaurio, que es el más chiquitito. Lo tengo en una base que lo tenía con mucho polvo, así que... Pero aquí hay un estegosaurio que también tiene cuernos, ¿no es cierto? No sé si lo alcanzan a ver, ¿ya? Estos típicos animales y los triceratops como están allá abajito puestos en la imagen. Y esta cadera tenía la característica de que el pubis apuntaba y estaba cerquita al lado del isquion. Esa era la característica central de los ornitisquios, por lo menos de los ornitisquios más antiguos que nosotros podemos encontrar en el registro fósil. ¿Sí? Y como se dan cuenta, ornitisquios y el otro grupo que vamos a ver, saurisquios, están descritos por el mismo autor, con un año de diferencia. ¿Sí? Saurisquios, por otra parte, poseen una cadera distinta. El pubis de este animal apunta hacia adelante. Estamos viéndolo de la misma forma como está el dinosaurio más abajito. Y claro, aquí podemos encontrar tanto animales como de cuatro, que apoyan sus cuatro patas en el suelo como dos patas. No es una característica importante como es la cadera para determinar eso, pero esa es la característica central de los saurisquios. Y este es un grupo importantísimo con representación en Chile, y nos vamos a dar cuenta que de aquí va a evolucionar un grupo importantísimo de animales que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Pero antes, le voy a mostrar el árbol completo para que por lo menos entiendan cómo se van desligando estos grupos. Aquí están los dinosaurios, por arriba están los ornitisquios, y aquí están todos los representantes con cuernos. Esto es lo que estamos viendo acá, es un cladograma que me permite estudiar o representar los grupos que se han encontrado hasta ahora. Dentro de acá están todos los dinosaurios no avianos. Ya vamos a ver por qué lo decimos así. Y por este otro lado están aquellos saurisquios que poseían esa estructura del pubis hacia adelante. Es por eso que en algunas figuras también esa estructura se grafica, bueno, dependiendo del juguete que estamos analizando, pero siempre en esa zona uno le va a ver, bueno, en este no, una estructura característica. Mira, yo los tengo pegados estos bichos, pero los saqué. No sé si alcanzan a ver, tiene pegamento esto. Una estructura que, bueno, yo cuando chico decía, ¿esos son los genitales? No. Esta estructura que está aquí es justamente el pubis que apunta hacia adelante. ¿Alcanzan a ver? Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Eso dependiendo del juguetito, de qué tan científico, qué tan representativo para las clases sea. Ahora, si analicemos un poquito más en detalle este gran arbolito, nos vamos a dar cuenta que en el grupo final, ¿qué dice ahí? No ¿Alcanza? veo. Mire, Aves. O sea, a mí según este árbol que yo estoy presentando, podríamos decir que las aves actuales provienen de un grupo de dinosaurios. Interesante. Como las palomas. Claro. De hecho, hay varias características que vamos a ir viendo, las vamos a ir definiendo al final.
para darnos cuenta que no hay tanta diferencia entre un ave y un dinosaurio. Bueno, al lado derecho tenemos una imagen del típico chilesaurio, que vendría siendo el segundo fósil, el segundo dinosaurio encontrado en descrito en Chile. Se han encontrado otras osamentas en Chile, pero hasta el momento no se han podido describir del todo o agrupar dentro de un grupo ya conocido de dinosaurios. Sobre todo en Pichasca, en la cuarta región, desde el año 1960 se empezaron a encontrar distintas osamentas de animales y pisadas. Recordemos que fósiles no solamente apuntan a la evidencia directamente de un hueso o algo directo del animal, sino que también una pisada, que se define como un ignofósil, puede conservarse a lo largo del tiempo y incluso se puede conocer a la familia que correspondía a ese rastro, como por ejemplo en esa zona de Pichasca, en donde se encontraron distintas pisadas de titanosaurios, pero que hasta la fecha no se han podido describir. Es por eso que hasta el 2011 recién aparecen los primeros dinosaurios descritos. Después lo vamos a ver. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en la época del Mesozoico, en la era del Mesozoico, estos dinosaurios fueron tan abundantes y estaban repartidos por todo el mundo? Y eso se da cuenta porque hace 231 millones de años atrás, obviamente, la Tierra estaba, o los continentes estaban todos unidos. El origen todavía no se conoce específicamente dónde nacen los primeros dinosaurios, pero sí en épocas de 230 a más millones de años se pueden encontrar los fósiles más antiguos de ellos y que están repartidos por todo el continente que antes era la Pangea. Bueno, producto de la deriva continental, ustedes ya lo sabrán, la división de los distintos continentes producto de los movimientos tectónicos, este continente se empieza a fragmentar en la Laurasia y en la Gondwana, que son estos primeros dos continentes, y después, posteriormente, a los distintos continentes modernos que conocemos hasta la actualidad. Entonces, distintos representantes de los dinosaurios, que en sus formas ancestrales hace 230 millones de años, quedan repartidos en distintos lados del mundo. Y es por eso que la mayoría de los grupos hoy día, tanto de saurisquios, ornitisquios, incluso sus familias, están representados en todo el mundo, ¿sí? Incluso una cosa importantísima y que poca gente conoce es la Antártica. La Antártica es uno de los continentes más desconocidos que hoy día existe en el mundo y causa bastante impresión porque la Antártica en algunos periodos, que también, bueno, las glaciaciones, por ejemplo, no solamente han existido ahora, sino que hace millones de años también. Y lo más probable es que este entorno les podría haber servido en su minuto como un corredor biológico. Entonces, no solamente estas especies quedaron separadas entre sí, sino que había paso entre cada uno de estos continentes en algún momento en la parte de cercanas a la Antártica. Cuestión que podría verse en las próximas investigaciones. De hecho, bueno, no les voy a decir novedades, pero ya se han encontrado dinosaurios en la Antártica. Cosas importantísimas, se han encontrado en la Antártica y próximamente yo creo que van a salir a la luz. A diferencia de otras ciencias, como por ejemplo las que estudian animales actuales, como la zoología, la, la, o la botánica, que es, el animal lo tenemos ahí, lo podemos estudiar, llegar, estudiar y clasificar en base a la información disponible. Eh, Cuesta que las publicaciones científicas relacionadas con paleontología vean la luz. Entonces nos vamos a dar cuenta que la ciencia de la paleontología es algo que requiere demasiado tiempo para poder, o sea, esfuerzo primero en estudiar los materiales y después el poder lanzarse con una hipótesis para poder presentarla ante una comunidad científica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el Atacama titán chilensis? Aquí vamos a ver un representante de los Yo tengo una dinosaurios pregunta. chilenos. Sí, cuéntame. Sebastián, Eh, por ejemplo, como usted decía que antes los continentes estaban juntos ¿Sí? y supuestamente hay dinosaurios que son chilenos, ¿qué pasa si ese dinosaurio pertenecía a otro continente y que después termina en Chile?
y resulta que originalmente por ejemplo, pudo haber sido de África. Pero es que los movimientos terrestres de estos animales han sido por causas naturales. Aquí no hablamos nosotros, por ejemplo, de animales exóticos. Estos son animales que se movieron por distintas vías que eran prácticamente las naturales en esa época. Por tanto, si nosotros encontráramos este bicho acá en Chile, por ejemplo, y en la Antártica, podríamos decir que tenía un rango de distribución más amplio, pero nada Ujú. más. Ah, ok. Sí. Bueno, como les decía, el Atacama titán chilensis fue el primer dinosaurio descrito en Chile, pero las primeras prospecciones que se realizaron en Atacama, como dice su nombre, bueno, ahí ven que el animal está reconstruido con araucarias, pues es como un ecosistema que realmente podría pertenecer hoy día al sur de Chile, pero es Atacama. Se vislumbran, de hecho, no solamente se han encontrado fósiles de este animal, sino que también eh, de ese tipo de árboles. Este dinosaurio fue encontrado por ahí por la época del 2005, o sea, hace mucho tiempo atrás. Y después se hicieron algunas prospecciones en el 2007, 2008, en el cual se encontraron otros representantes de estos animales, pero finalmente el más antiguo quedó como holotipo. Vamos a decir que el holotipo vendría siendo en ciencia como aquel material, quizás podría ser el más representativo a la especie, y que porta el nombre de esta. O sea, el Museo Nacional de Historia Natural conserva el holotipo de este animal, que sirve para la descripción y la comparación de otros grupos de titanosaurios que se puedan encontrar en el futuro. Y este, obviamente, que fue revuelo internacional, está publicado en una revista brasileña, tengo entendido, y es principalmente uno de los, hasta la fecha, hasta el 2011, uno de los dinosaurios más completos a la fecha encontrados. Pero, ¿por qué digo completos? Se van a reír, pero se encontraron pocas cosas. Se encontraron pocas cosas que están relacionadas básicamente con los huesos de la pata, algunas costillas. La pregunta que les voy a hacer ahora a ustedes entonces es, ¿cómo el paleontólogo llega a reconstruir todo esto? No sé si a alguien le gustaría responder eso. Quizás donde encontraron los huesos siguen buscando y como en la tierra o en la arena queda el hueso plasmado y lo reconstruyen. Ya, eso sería, pero excepcional, pero en la práctica no ocurre. Lo que nosotros tenemos fragmentos no es solamente del mismo lugar. Lo que nosotros podemos encontrar es quizás en una parte, por ejemplo, nuestros vecinos argentinos, eh, tener otras osamentas, no del mismo ejemplar, pero sí de la misma familia. ¿Ven qué importante entonces la taxonomía? Porque a mí me permite comparar la información que existe hasta el momento de esa familia, independiente que sea la misma especie, pero de alguna manera se pueden hacer reconstrucciones en base a lo encontrado y lo que, bueno, lo encontrado pasado de toda la familia y lo que se encuentra fragmentario, lo poquito que encontramos acá en este dinosaurio. Y por ejemplo, los titanosaurios no solamente existieron acá en Chile, existieron en nuestros países vecinos como Argentina. En Argentina ellos tienen, por ejemplo, ahí salió el nombre del argentinosaurio, más de 30 metros de largo, y el animal está en el Museo de Historia Natural armado entero. Entonces, vestigios importantísimos existen en nuestro país vecino para poder comparar, y se van a dar dando cuenta de que la mayoría de las investigaciones chilenas también vienen con autores que también son extranjeros, porque la ciencia no se construye solamente, no es una ciencia solitaria, sino que se construye en sociedad. Yo me tengo que basar en sinfines de publicaciones que tienen colegas
Y obviamente que tienen la particularidad de poder encontrar los huesos completos casi de sus osamentas. Argentina, de verdad, debió haber estado cubierta en algún periodo, sobre todo en la época de los dinosaurios o posterior a eso, por distintos cuerpos de agua que conservaron bastante bien las estructuras, sobre todo de los animales que eran más grandes. ¿Sí? Acá en Chile no corrimos la misma suerte, porque también estamos mucho más cercanos a lo que es las zonas de convección, ¿no es cierto?, de la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa. Entonces, mucho material sufrió daño a lo largo del tiempo. Muchas cosas que se ven, por ejemplo, en el registro fósil, no tienden a aparecer realmente como eran en la realidad. Hay fósiles, por ejemplo, hay tipos de materiales que se fosilizan que muchas veces se deforman y no muestran realmente cómo eran antiguamente, y que se puede relacionar eso en base al peso que poseen las capas superiores. ¿Sí? Bueno, eso con el Atacama Titan chilensis, pero si les pareció demasiado extensa la investigación del Atacama Titan chilensis, bueno, esperen a ver las próximas, porque es una cosa alocada. Bueno, como para cerrar, los cuellos largos, estos titanosaurios que estamos viendo acá, eran los únicos representantes de dinosaurios que poseían huevitos que eran esféricos totalmente. Ahora uno dirá, ¿por qué? Pues la mayoría de los huevos hoy día de las aves son como ¿Qué forma serán? Alargado. Ovoides, son un poco más alargados, ¿no es cierto? Aquí vemos las comparaciones de algunas aves extintas, como por ejemplo el Apiornis maximus, el ave elefante, que era gigante, más grande que una pelota de fútbol esto, un huevo de avestruz, un huevo de sitipate, un dinosaurio, este ya es un dinosaurio, un huevo de gallina y un huevo de picaflor, distintas formas. Ahora, ¿eran redondas? ¿Por qué? En el caso de los cuellos largos, la pregunta que le ha saltado hoy día a los paleontólogos es ¿por qué los huevos en los cuellos largos eran redondos, a diferencia de todos los demás comunes de animales? No significa que tenga cuatro patas, porque, por ejemplo, los huevos de Triceratops también eran ovoides, como los de las gallinas, pero en cuellos largos, estos huevos eran completamente redondos, los que se han encontrado, no en nuestro país, pero sí en Asia, en Europa. ¿Alguien puede dar una hipótesis de por qué cree de que estos huevos tenían esa forma? Todo se trata de hipótesis. ¿No tienen A hipótesis? nadie se le ocurre. Láncela nomás. Ah, Para que se le acomode mejor el cuello largo que tiene. Ya. La forma esa, ¿Cómo de qué forma? esférica. Mm. ¿Alguien tiene otra hipótesis respecto a eso? ¿Se han dado cuenta cómo ponen huevos las tortugas, que de alguna manera son parientes de los dinosaurios? Ponen Bueno, harto, ¿cómo? que ponen hartos Ya, una cosa es el número, ya. Oye, qué debajo de la importante eso, arena. ¿no? Qué importante eso. Bueno, los dinosaurios como diferencia principal con las aves, ellos poseían los dos ovarios funcionales. Por tanto, tenían más descendencia, tenían harta descendencia. No son como las aves actuales, ¿ya? Pero no es por el número, no es por el número. Mira, las tortugas poseen una estructura en la zona genital que se despliega como un tubo. Entonces, los paleontólogos hoy día, si bien no han encontrado esa estructura en esto, porque aquí nosotros estamos viendo solamente osamentas, por lo menos estructuras blandas se tienden a degradar en el primer proceso de fosilización. Se estima de que estos animales, al tener un gran tamaño, era imposible que se acostaban, pudieran levantarse. O sea, estamos pensando en animales tales como el argentinosaurio, que lo más probable es que haya pesado más de 100 toneladas. Eran animales descomunalmente grandes, independiente que en Chile encontramos más chiquititos, más humildes, pero eran gigantes.
Entonces, también la distancia entre lo que es la pata, la base de la pata en donde apoya el suelo, donde apoya su cuerpo, hasta la cadera, era, pero también gigante ese trayecto. Los huevos no pasaban más allá del tamaño de una pelota de fútbol. O sea, igual son relativamente pequeños, por una cosa bien estructural. La cáscara no puede ser tan gruesa porque si no, no permite que pase el oxígeno de un lado a otro. Entonces los huevos más grandes de dinosaurios son por ahí por el tamaño de una pelota de fútbol, ¿sí? Y se estima de que en cuellos largos poseían una estructura que desplegaban hasta el suelo con la que hacían la oviposición. Igual que los insectos, oviponían o ponían los huevos en la tierra delicadamente. ¿Y cómo tenía que ser la forma del huevo para que pasara por esta estructura? Para que rodara por esta estructura redonda. Esas son hipótesis que hasta el momento no están comprobadas porque no se han encontrado las estructuras, pero me interesa que ustedes comprendan de que en las ciencias no todo está descrito, no todo está sabido. Hay miles de preguntas que todavía se están por responderse y no se van a responder hasta que nos encontremos estructuras, evidencia, y no estén las personas también para poder estudiarlas, ¿sí? Bueno, si seguimos con otro dinosaurio importantísimo, ya lo había nombrado, el chilesaurio Diego Suárez. Le hace ruido un poco el nombre, ¿no es cierto? Bueno, este dinosaurio fue encontrado antes que el Atacama Titan chilensis. Nadie Y el sabía que lo eso. encontró se llamaba Diego. Bueno, se llamaba Diego Suárez. En los nombres científicos se tienden a poner la I latina al final cuando este nombre hace relación, por ejemplo, a un varón. En el caso de la hembra, si fuera, no sé, Yoguana Suárez, por ejemplo, si fuera Yoguana Suárez, sería Yoguana Suarezae. Ahí están las diferencias, por ejemplo, cuando uno hace se pone en honor a una persona, a un nombre científico, ¿sí? Y como su género lo dice, Chilesaurus, este animal fue encontrado en Chile, pertenece a un lagarto de Chile. Lagarto de Chile, Diego Suárez. Fue descrito por un argentino, justamente porque hasta la fecha en Chile nosotros no tenemos presencia de dinosaurios que son de este grupo en particular. Este animalito está clasificado como un saurisquio, al igual que el Atacama titan chilensis, pero pertenece a un grupo más cercano a las aves y más cercano, por ejemplo, al mítico Velociraptor. Y mira, fue descrito el 2015. O sea, del 2004 hasta el 2015. O sea, harto tiempo. Y ya vamos a ver otro que es mucho más tiempo. ¿Sí? Bueno, estos fósiles, los primeros encontrados fueron en el 2004, pero también hubieron prospecciones después en las cuales se encontraron especímenes de un espécimen de la misma especie más grande incluso. Al principio se había encontrado un fósil chiquitito que se quedó como holotipo del museo, y después se encontraron otros representantes por lo menos de 1 metro de altura, ¿ya? Entonces, hasta el momento, si bien no se conoce todo de este animal, y es un animal importantísimo para la ciencia porque tiene características que otros grupos no poseen, ya las vamos a nombrar un poco, tenía un tamaño muy variable. Como ustedes están viendo en la imagen, bueno, y ven un poquito acá, tiene unas patitas muy cortas en la parte frontal. Tiene una estructura de pelvis que a mí no me calza, de hecho, y no le calza a los paleontólogos, de cadera. La cadera, si bien está como ave, ¿o no? Está como un ornitisquio, no está como un saurisquio. Pero tiene garras. Y las garras pertenecen a los saurisquios. Las garras en los dedos, el grupo de los terópodos es parte de los saurisquios. El otro grupo que no tiene la cadera, sí. Entonces, hasta el momento, por esas básicas 2 características que estamos viendo acá, hoy día está en disputa realmente en dónde clasifica este animal.
Y podemos seguir sumándoles características porque los dientes que se encontraron de él no son de un carnívoro. Si bien tiene garras, no es un carnívoro. Tiene sus dientes que están adaptados para morder vegetales. Entonces, según las informaciones oficiales de la publicación, sí, este animalito vendría a estar más relacionado a un velociraptor, por ejemplo, como aparecen en la película Jurassic Park, que a un triceratops, pero en realidad podría estar emparentado incluso con los saurópodos o cuellos largos, como el representante del Atacama Titan chilense. Porque mira, tiene un cuello largo igual. Hay un grupo ancestral de los saurópodos que da origen a los cuellos largos, que se llama prosaurópoda. Está por acá. Justamente en este clado de aquí. Sauropodomorfa, se despliegan todos los demás grupos y el más ancestral es prosaurópodo. ¿Se parece o no? Se parece la imagen con los prosaurópodos, ¿no es cierto? Sobre todo en los huesos de la pata y el cuello. Entonces, esto yo creo que va a sufrir modificaciones en el futuro, pero ya por lo menos se dio a conocer la especie al mundo. Eso es bueno. Ahora, hay distintos paleorreconstrucciones. Mira, acá lo vemos con piel de reptil, muy bonito y todo, pero acá lo estamos viendo como con pelo, ¿no? Es como raro. Claro, porque este animal en principio es clasificado como un saurisquio, con esta pelvis apuntando hacia adelante. Lo más probable es que este grupo, ya en la época en donde lo encontramos, hace 150 millones de años atrás, está estimado que fue la formación en Aysén, haya tenido una cobertura corporal especial, una cobertura especial como se ha visto en representantes, por ejemplo, asiáticos. Muchos de estos animales en China, por ejemplo, se han encontrado con conservaciones de la cubierta corporal con escamas y con plumas. 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 En Chile también tenemos de esos grupos, pero no se han encontrado las plumas. Esa es la única diferencia, ¿sí? Pero al parecer la pluma vendría a tener su diversificación en estos grupos de animales, hacia la tendencia después de que la utilizaran, por ejemplo, para otras cosas. Porque ¿para qué le servían las plumas a los dinosaurios? Pues esa es como la pregunta siempre que uno se hace. ¿Para qué plumas? O una suerte de pluma primigenia, como un plumoncito chiquitito. Que es eso lo que se ha encontrado en los fósiles asiáticos. Bueno, las plumas funcionaban, lo que se estima, como un aislante térmico. Ahora, siempre se ha dicho que los dinosaurios son de sangre fría o ectotermos, como se les dice. Pero la presencia de plumas apunta que quizás estaban equivocados todos los paleontólogos antiguos desde el 1990 hacia atrás. Estas concreciones de plumas recién vienen a dar la luz cuando aparece la película Jurassic Park, justo. Ellos dicen que son de sangre fría, algo por ahí, y aparecen los fósiles de dinosaurios emplumados. ¿Sí? Y eso apunta a una cosa, que lo más probable es que hayan tenido sangre caliente o que eran endotermos, que generaban su propio calor. Entonces, para no perderlo, una característica importante que nació por la evolución fue el desarrollo de este plumoncito, que es homólogo de alguna manera, o análogo, se podría decir, al pelo de los mamíferos. ¿Sí? Entonces son estructuras que, si bien son de cosas totalmente distintas, en el caso de nuestra piel, bueno, no sé la evolución de lo que fue el pelo anteriormente, pero por ejemplo, en el caso de la pluma, es la modificación de la escama. Cambia una porción de genes a lo largo de la evolución y esta estructura empieza a cambiar. Y esa cobertura corporal hoy día es análoga a la que poseen los mamíferos, sirve para lo mismo. ¿Qué más? Bueno, y aquí está el dinosaurio ya, el nuevito de paquete, el Aracarlicantay.
Su nombre significa osamentas atacameñas. Fue encontrado justamente en Atacama, en una formación muy conocida en donde se han encontrado otros fósiles. El primer autor de este trabajo es David Rubilar, que al parecer lo conocen. ¿Sí? Y esta es una de las investigaciones que al museo le ha tomado más tiempo, porque en realidad las primeras campañas que se realizaron para poder ver la zona de Atacama, en ese entonces se decía que tenía mucho potencial, que había muchos fósiles que estaban expuestos, que lo más probable es que se iban a encontrar cosas nuevas. Los primeros osamentas de este animal fueron encontrados en 1994. O sea, 2 años después que nací yo. O sea, hace bastante tiempo. Y bueno, se encontraron como es en toda el orden de cosas, osamentas de también otros Aracay, el 2008, el 2009 y el 2011, creo. Entonces la historia para poder describir un animal y poder darnos cuenta que realmente es una cosa nueva, es un camino largo. Es un camino largo, sobre todo cuando hablamos de ciencias que estudian la prehistoria, por ejemplo, en el caso de la paleontología y también la arqueología. ¿Sí? Bueno, si no le pasa cosas que le pasaban a Filippi, así como comerciales. Filippi describió como 5 especies 2 veces. Cuando ya tenía su cabecita loca, así ya empezaba a describir las cosas de nuevo. Y está, en la ciencia. Bueno, de este dinosaurio se encontró lo que estamos viendo acá en rojo. Y hasta la fecha, uno de los dinosaurios más de titanosaurios en Chile, o cuellos largos, más completos hasta la fecha. No le había dicho que en el caso del chilesaurio, ese es el más completo, porque es un animal mucho más chiquitito, ¿no es cierto? Se encontró alrededor del 70% del animal. Ese sí que es el que se ha encontrado más cosas. Pero en estos se han encontrado pocas osamentas, que han sido comparadas obviamente con los dinosaurios del territorio sudamericano del Cono Sur. Y es un dinosaurio de aproximadamente unos 6 metros de largo, no es más chiquitito que eso, 6 metros de largo, y se estima que podía llegar hasta los 8 o 9 metros de largo. Uno dirá los titanosaurios, porque el nombre es como potente, sí, claro, los titanosaurios que se conocían hasta esa época, que se caracterizan por tener un cuello largo, delgado y una cabeza pequeña también, se habían encontrado puros grandes, pero acá la realidad de nuestros fósiles por lo menos son más pequeños. Eso no quiere decir menos importantes. Bueno, las paleoreconstrucciones también fueron en base a algunos representantes de los reptiles de ahora, sobre todo tropicales, para mostrar estas escamas que poseían. Hay un grupo de titanosaurios en Argentina que se llaman los saltasáuridos, ¿sí? Y generalmente esa subfamilia específica poseía como cuernos o osamentas de hueso por sobre el lomo, pero no era una característica específica de los dinosaurios, de estos tipos de cuellos largos. Lo más probable es de una subfamilia solamente, ¿sí? Bueno. Y ahora ya viendo esta foto, nosotros nos fuimos a otro lado, ¿no es cierto? Estamos viendo un animal totalmente distinto, al parecer. Pero yo diría con más grados de cambio que una cosa no tan parecida, porque en realidad hay cosas que son parecidas. Obviamente que estamos viendo a un ave, no la primera ave que existió en el planeta, ni mucho menos. Es un representante de los dinosaurios que existió hace 7 millones de años atrás, tan solamente 7 millones de años atrás. Pero qué curioso, ¿eh? Nos dicen a nosotros siempre que en el registro fósil los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones atrás. No sé si han escuchado eso. Bueno, los dinosaurios
todos no se extinguieron hace 66, 65 millones de años atrás. Un grupo de ellos sobrevivió, que sumó características importantísimas a lo largo de su evolución y los tenemos hoy día con nosotros. Lo que pasa es que no son tan parecidos externamente, pero si se analizan cuestiones del esqueleto, sí se van a ver. Hay cosas que cambian, por ejemplo, el desarrollo de un pico, ¿sí? Un pico córneo, y en este caso, bueno, este dinosaurio era descomunalmente grande. Estamos viendo que era mucho más grande que un cóndor, por ejemplo, ¿sí? Medía unos 7 metros de largo, aquí lo estamos viendo en la imagen, en comparación con los 6 metros de largo de un Argentavis, que también es un ave extinta, que lo posee nuestro compatriota ahí, los argentinos. Y mira, y con los 3,40 metros de un albatros. Más o menos parecido también al tamaño que posee un cóndor hoy día, que son como 3 metros de largo. El Pelagornis chilensis, si bien no fue un dinosaurio en sí, ha sido uno de los fósiles más controversiales del último tiempo, porque también se estima de que la extracción de este fósil haya sido por ahí por la década del 2005, ¿sí? El 2005. Pero este material no fue extraído por Meyer y Rubilar, como dice ahí, ¿sí? Ellos fueron los descriptores de esto. Este material fue encontrado en Bahía Inglesa, lo más probable es lo que dicen las fuentes, y el material fue vendido en una feria paleontológica en Estados Unidos. Y un alemán que contacta al comprador de este fósil, y justamente ese paleontólogo se contacta con David Rubilar, y después se hace la repatriación de este material para poder describirlo. Era muy importante porque Pelagornis es un género de aves extintas que existió en muchas partes del mundo, pero no teníamos acá en Chile. Y esta especie se describió a partir de ese ejemplar que fue parte de una extracción ilegal, ¿sí? Bueno, del 2004, del 2005, hasta el año 2010 cuando se describe este animal. También bastante tiempo, ¿no es cierto? Ahora, lo que llama la atención del fósil, porque el fósil, bueno, lo pueden ver en los registros del museo, hay unas cosas en 3D bien entretenidas ahí para mostrar los fósiles. El pico de este animal se ve fosilizado y todo, pero tiene estas proyecciones como pequeños dientes, pero que no son homólogos a los dientes de los dinosaurios actuales o de los mamíferos. No poseen un alveolo ni nada, sino que es el mismo pico que produce estas invaginaciones, ¿no es cierto? Y lo más probable que como era un ave pelágica que anda en la playa, ¿no es cierto?, que caza peces marinos, ¿no es cierto?, esas estructuras las haya podido utilizar para cazar, ¿sí? Así que interesantísimo el Pelagornis chilensis, que se clasifica como el primer dinosaurio no aviano. O sea, dinosaurio aviano, perdón. Estos son los dinosaurios no avianos, no aves, ¿sí? Por eso está muchas veces como el dicho de que no todos los dinosaurios son aves, pero todas las aves son dinosaurios, ¿sí? Porque las características son acumulativas en el tiempo. En el Pelagornis chilensis, por ejemplo, ya es imposible que vayamos para atrás, ¿no es cierto? Pero Aracallicantay tiene una biodiversidad, ¿no es cierto?, con sus parientes ya extintos de cuellos largos. Ahora, veamos características para poder definir qué es lo que es un ave o qué es un dinosaurio. Ya vimos algunas características de un dinosaurio, pero las cosas que van cambiando en el tiempo se van viendo en los distintos fósiles, y acá se han elegido 4 representantes transicionales. Si vemos, por ejemplo, un fósil de dinosaurio ave de hace 60 millones de años atrás, vamos a ver características compartidas. Y quizás nos va a costar un poco decir si esto en realidad es un ave o un dinosaurio. Y lo primero que nace a la luz es el tema de la presencia. Oh, ¿qué hice? Ahí está. Es la presencia de dientes.
los dientes empiezan a desaparecer en los grupos de dinosaurios. Eso es lo primero. Una cosa que está relacionada quizás con la dieta. Variaron la dieta completa. Entonces, eso permite a que el grupo se adapte mucho mejor a las condiciones ambientales cambiantes, porque el recurso se diversifica, ¿no es cierto? Muy bien. Orientación entonces de la cavidad del hombro. Esta estructura empieza a cambiar y el animal empieza a tener una movilidad mucho más grande. Las poblaciones que van reproduciéndose a lo largo del tiempo nacen con estas características, que quizás fueron ventajosas en un momento y fueron seleccionadas por el ambiente. A eso nosotros lo llamamos selección natural, ¿no es cierto? Entonces esa estructura empezó a tener una mayor movilidad, ¿ya? Tenemos la movilidad, tenemos ¿qué cosa más? Tenemos una estructura mandibular distinta con la que podemos comer otras cosas, ¿bien? Hay una estructura que es la fíbula. No sé si ustedes han comido una vez el tuto largo y les sale como una espinita. Una espinita, ¿ya? Esa espinita es la fíbula, que en el caso de los dinosaurios, cuando vamos viéndolo de los dinosaurios en adelante hacia las aves, esa estructura se va achicando, va quedando como una espinita. Y básicamente lo que dicen los paleontólogos es que esta estructura se modificó con fines de ahorrar peso, ¿ya? Otra cosa importantísima, la orientación del dedo, del primer dígito, que antes estaba por ahí arriba, hoy día lo tenemos acá abajo. O sea, la movilidad de este animal, si bien parece que la tendencia era a desarrollar vuelo en algún momento, también le ayudó a posarse en zonas en las cuales se podían refugiar mejor. Por ejemplo, utilizar estructuras tales como árboles para poder posarse o escapar de los depredadores, no solamente a ras de suelo. Y otra cosa importantísima que ya lo vimos, ¿no es cierto? El tema de la cadera. Y los dinosaurios, las aves, provienen propiamente de los saurisquios, estos que poseen este pubis hacia adelante. Ahí está el isquion, ahí está el pubis, separadito. Pero mira lo que pasa en la evolución, ¿eh? Siendo que las aves son provenientes de los saurisquios, ocurre lo que estamos viendo acá. Pues se va transformando esta cadera en una cadera de ornitisquio en la evolución. Como que nos están haciendo una broma, la evolución nos está haciendo una broma. Pero en realidad eso es lo que pasa. Una estructura mucho más compacta, ¿no es cierto? Y entre ellos también la cola. La cola es un componente importantísimo que se redujo, principal cosa, en el caso de las aves actuales. De hecho, nosotros podemos ver en la parte posterior que la cola está formada por plumas solamente, pero queda retraída en una estructura que se llama el pigostilo hoy día, y ahí están las últimas vértebras caudales que antes formaban la cola. Ahora, si usted lo piensa esto descabellado, porque nosotros estamos viendo solamente registro fósil, hay investigaciones que se han hecho en Chile, no solamente, no en el Museo de Historia Natural, pero sí en la Universidad de Chile. Hay genes que controlan el desarrollo, genes Hox, un componente de distintos genes que está a cargo de modificar órganos completos muchas veces. Y se ha intervenido ese tipo de genes a lo largo del desarrollo para poder darnos cuenta si es que todavía esas características están guardadas en el ADN de las aves actuales. Y nos hemos dado cuenta que sí. En laboratorio ya se han podido ver o formar pollitos, por ejemplo, con cola de dinosaurio, con esa estructura que yo les decía, con una cola más larga, con todas las vértebras caudales, por ejemplo, con las mismas patitas de dinosaurio, también. O sea, son características que hoy día vienen guardadas ya, solamente falta activarlas, se podría decir, pero ya son parte de la genética que poseen estos animales. Las características son acumulativas a lo largo del tiempo, ¿sí? Y existen, como en todos los grupos, características base. Hoy día cuando tú ves un ave, ves un pajarito,
lo primero que le ves las patas. Y las patas tienen escamas. Si tú te vas a otro grupo como las aves rapaces, los búhos, por ejemplo, a diferencia de las lechuzas, porque los búhos, tú le miras las patas y las patas son peludas, pero por debajo está la escama. Entonces hay características que apuntan a eso, que hay una relación entre las aves actuales y los anteriores dinosaurios. Como síntesis, entonces, las aves no son más que el resultado de millones de años de evolución a partir de un grupo de dinosaurios. Y otra cosa importantísima, siempre de tarea para ustedes, si es que es lo que quieran estudiar a futuro, pero en la ciencia nada está completamente dicho. Por tanto, entonces, que el registro fósil no está ni cerca de estar completo. En algún momento, quizá, alguno de estas charlas, no sé si acá o en otras, quizás pueda estudiar paleontología y contribuir a este bonito mundo que tenemos acá. Bueno, ahí está David Rubilar Rogers, el Museo de Historia Natural acá en Santiago. Y tengo un material complementario. ¿Tenemos tiempo todavía para presentarlo, profesora? Me quedan 10 minutos. Ya, perfecto. Alcanzo al tiro. Es súper corto. Ya. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? No, tienes que bajar la presentación. Ahí, ahora. Ahora. ¿Ahí se ve? Sí, Ya. Esta es una, es una actividad complementaria que por eso que no hemos subido toda esta parrilla de temas a la plataforma. Porque recién ayer, anteayer, nos entregaron este material que teníamos que diagramar. ¿Sí? Y esta actividad se llama Descubriendo Dinosaurios. Ya como ustedes ya saben que las aves son dinosaurios, entonces vayan a buscar los dinosaurios que están en su plaza, en su ciudad, ¿no es cierto? Obviamente con las recomendaciones obvias, ¿sí? O en el patio de la casa, qué sé yo. Esto para que lo hagan no como tarea, no como con nota, pero es interesante conocer la biodiversidad de este grupo de animales que tenemos. Por lo menos los que tenemos en la región metropolitana están descritos acá, por el nombre común y el nombre científico. Y con un check si es que lo avistó o no lo avistó, y alguna observación general si es que lo vio comiendo, se está reproduciendo, qué sé yo. ¿Sí? Al final de esta guía vamos a poder ver distintas fotografías de cada uno de esos animalitos, para que se vaya familiarizando con los nombres científicos, desarrolle un poco la observación de estos animales, que en la ornitología, bueno, se llama bird watching, le dicen por ahí, la observación de cada uno de estos animalitos. Y bueno, finalmente, si encuentra otros que son de su interés o quiere poner dentro de la lista, obviamente puede pegar acá el dibujo de la fotografía que saque, o directamente lo dibuja y lo registra acá en la tabla. Eso como actividad que le vamos a dar como regalo, se lo vamos a mandar a la profesora para que lo reenvíe después, si quiere, a los estudiantes y lo puedan realizar. ¿Sí? No sé si muy tienen más bonito. preguntas, dudas en base a la presentación, alguna otra cosa. Ahí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, ¿o qué les pareció de interesante? ¿Quedó Bueno, todo claro, chicos? el área de ¿Cómo, profe? paleontología del museo hoy día tiene a dos personas trabajando. Karina Buldrini, que se dedica a los animales del Cenozoico, que esa es la posterior era a los dinosaurios. Ya no hay dinosaurios, pero existen estos grandes mamíferos que conocemos de la era de hielo. ¿Sí? Y tenemos a David Rubilar, que ya es investigador del Mesozoico, está directo más con dinosaurios, está más relacionado con eso. Había un chico que estaba hablando por ahí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, nada, profe, me arrepentí. ¿Se arrepintió? No, no se arrepienta. A ver, Luis, Wilfred, Martino, No se arrepienta, ¿qué todas las pasó hoy preguntas que hizo día que nadie quiere hablar? son importantes para el futuro, las preguntas. Yo hago la harta, profe.
Yo, la verdad es que llama la atención que siempre pensamos que toda la ciencia está escrito y la verdad es que es mucho más dinámica de lo que nos imaginamos. Y todo esto que tiene que ver con el estudio de nuestros antepasados, la verdad es que no está todo dicho tampoco, entonces es motivarlos a que ellos vayan conociendo. Y lo importante que es observar, no mirar, observar, porque la verdad es que eso lo que nos ha permitido saber lo que tenemos hoy día y la relación que hay entre las aves y los dinosaurios, eh, no nos imaginamos lo importante que es, y para que nosotros estemos estudiando esta relación hoy día, pasaron muchos años de estudio. Exactamente. Entonces, imagínense ustedes lo importante que es hoy día. Cuando yo estudiaba a su edad, no teníamos idea de esto. Una cosa que ha facilitado bastante el estudio, las noticias respecto a esto, Mm, es el Internet. claro, El Internet como recurso, ustedes tienen que utilizarlo bien. Hay muchas cosas que se pueden encontrar respecto a eso que están relacionadas también con lo que van a hacer a futuro. Quizás no van a ser paleontólogos, pero en Internet hoy día pueden encontrar todas las respuestas de lo que sea. Ahora no es necesario ni siquiera conocer a detalle cuál es el trabajo de cada persona. Es cosa de buscar, buscar, solamente claro. buscar. Entonces, importantísimo para lo que es lo vocacional, en el caso de los chicos. Sí. Bueno, yo agradezco, Alexander, que tu tiempo, a las personas que te acompañaron, a que nos mostraras toda esta fascinante vida de una persona y de muchas personas que trabajan y estudian lo que podemos encontrar en la naturaleza y en esta roca que también es entender de que si uno encuentra algo no es llegar y sacar y llevar a un lugar, sino que es avisar y que esto es parte de todos los chilenos también. Sí. En el caso de eso, bueno, no lo mencioné porque la idea no era que vayan a sacar fósiles por todos lados, Claro, claro, porque está normada igual que por la ley, ¿no es cierto? Eh, en el caso del Consejo de Monumentos Nacionales como órgano regulatorio. Todos los materiales que se encuentran a lo largo del territorio se deben avisar por ley al Consejo de Monumentos Nacionales o al Museo Nacional de Historia Natural. Esos dos organismos están facultados para poder hacer intervenciones en diversas cosas, como por ejemplo en lo que es arqueología y paleontología específicamente. Para especies actuales no hay tanta regulación, ¿no? claro, Tendríamos que irnos dependiendo del grupo, pero está bastante protegido el patrimonio respecto a lo paleontológico específicamente. ya. Así que 1 millón de gracias, te Gracias a pasaste, ustedes. gracias por el tiempo. De nada, nada, como siempre. Ahí nos estaremos viendo en otro momento Gracias. allá en Conce. Sí, y no, y le voy a avisar también para que ustedes también compartan con el otro primero medio y porque estamos viendo los mismos contenidos y son importantes. Ya, pues. Eh, lo otro, profesora, Sí. le voy a enviar un correo ¿Mm? con la información de la actividad y también en donde va una pequeña encuesta en donde usted tiene que subir en la lista de los estudiantes participantes o proyectados para la actividad Sí, y bueno, los distintos comentarios que son de evaluación. exacto. Ningún problema. Muchas gracias a Gracias todos. a ustedes. De nada. Chao, Gracias. chao. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Ya, chicos. Espero que les haya gustado. Estuvo bueno, profe. Qué bueno.